Antes de entrar de lleno al estudio de la dinámica de fluidos por medio de la cantidad de movimiento, lo que vamos a hacer es estudiar primero cuáles son los conceptos necesarios que necesitamos entender para poder progresivamente ir mejorando nuestro entendimiento sobre cómo es que debemos abordar este tema, no solo de la mecánica de fluidos o la cantidad de movimiento, sino también cualquier otro tipo de fenómeno de transporte. Entonces lo que vamos a hacer es primero estudiar qué es un fluido y cómo se estudia. Vamos primero a definir qué es un fluido. Un fluido son todos los gases y líquidos, así es como reciben su nombre en la dinámica de fluidos y en los fenómenos de transporte. Por lo tanto, se indica que no tienen forma definida como los sólidos, sino que fluyen debido a la acción de fuerzas externas. Eso quiere decir que a diferencia de los sólidos de que tienen una estructura más firme, que tienen tenacidad o resistencia, los fluidos como tal tienen otro tipo de propiedades debido a las fuerzas intramoleculares de su estructura, porque los fluidos, como ya vimos que son sustancias líquidas o gaseosas, sufren una deformación continua cuando se sujetan a fuerzas o esfuerzos cortantes. Bueno, el esfuerzo cortante es un concepto muy preciso e imprescindible de conocer porque este es el que ayuda a entender cómo es que fluyen los fluidos debido a las fuerzas externas. Ahora bien, para que un fluido pueda fluir, pues necesita una acción de movimiento que genere que se pueda distribuir, ya sea dentro de un canal, dentro de una tubería, o en este caso, como vamos a ver en este pequeño clip, una mantequilla que se esparce sobre un pan. Lo que tenemos aquí es lo siguiente: una persona está tomando un cuchillo que tiene embarrado un poco de mantequilla y lo que hace es hacer un pequeño esfuerzo para poder esparcir la mantequilla sobre todo el área del pan que desea. Ahora, para poder hacer esto hay algunas consideraciones físicas que necesitamos comprender. Para que nos quede más o menos claro cuál es el concepto, la idea del esfuerzo cortante, lo que vamos a decir es que el esfuerzo que esté realizando la persona al presionar la mantequilla contra el pan es el esfuerzo cortante. Se le dice cortante porque está prácticamente ejerciendo una presión sobre el área del pan. Básicamente lo que se está haciendo aquí es que el cuchillo está ejerciendo una presión sobre el área de dicho pan, entonces por lo tanto es una presión. Esta presión no es más que el esfuerzo cortante. Ahora bien, para poder comprender cómo se estudian los fluidos, primero hay que entender que la ciencia que se dedica netamente al estudio de los fluidos es la mecánica de fluidos como tal, como creo que ya se ha quedado claro. Ahora bien, para poder estudiar la mecánica de fluidos en la bibliografía se pueden encontrar de dos maneras. Hay bibliografías que netamente se conocen o se llaman mecánica de fluidos o fluid mechanics en inglés, o como fenómenos de transporte o transport phenomena. Ahora, con esto ya podemos abordar el que la mecánica de fluidos como tal es parte de los fenómenos de transporte o se estudia en cierta medida. ¿Por qué? En los fenómenos de transporte lo que se trata de entender es la distribución del calor, de la masa y del momentum como tal. Ahora, el momentum más adelante lo vamos a definir, pero pues básicamente lo que sus bases es el estudio de la mecánica de fluidos. Las propiedades que necesitamos estudiar dentro de la dinámica de fluidos son variadas, pero hay algunas que nos ayudan a entender cómo es que este movimiento se da. Estas variables son densidad, gravedad en su caso, la presión, la energía potencial cinética y otras más como la temperatura o la viscosidad. La pregunta aquí es cómo se estudian los fluidos. Hay muchas formas de abordar estos temas de fenómenos de transporte, pero inicialmente los fluidos se tienen que estudiar desde una estructura o desde un análisis matemático que nos trate de describir en general cómo es que se comporta un fluido ya desarrollado, porque lo que estamos estudiando aquí es un fluido, pero ya cuando está completamente en desarrollo, es decir, ya está en estado estacionario. No estamos tratando de estudiar el fluido desde el reposo hacia la estabilidad del movimiento, sino ya cuando ya está estable. Entonces, hay diversas formas en las cuales se le nombra a este tipo de estudio. La transferencia de cantidad de movimiento es el nombre formal que se le puede dar tanto en la bibliografía como en los temarios de las universidades. En principio, lo que se hace es estudiar una pequeña parte del sistema y a esa pequeña parte se le llama volumen de control. Lo que se hace es tomar una pequeña parte geométrica y como tal tomar sus medidas estándares con variables y a partir de ello hacer un balance de cantidad de movimiento con todas las variables que ya anteriormente dijimos. Para esto hay diversos nombres que se le da.
Algunos autores le llaman regiones integrales para un volumen de control, otros le llaman formas diferenciales de las leyes fundamentales, específicamente de la mecánica de fluidos, evidentemente. Otros le llaman análisis de la cantidad de movimiento de los sistemas de flujo. Y la bibliografía más famosa para el estudio de transferencia de cantidad de movimiento es el BERT. Y le llama mecanismos de transporte de cantidad de movimiento o también balance de cantidad de movimiento. Básicamente lo que se estudia es no solo el esfuerzo cortante, sino también el flujo, también el efecto del ángulo sobre el cual se está ejerciendo ese movimiento, entre otras variables que vamos a ver más adelante.